Bueno, y para hablar más sobre este tema, me acompaña aquí en el estudio de Excelsior Televisión el senador del PRD, Armando Ríos. Peter, Armando, ¿cómo estás? Pascal, bien, siempre contento de estar contigo. Escribiste en Excelsior un artículo donde dices que después de muchos años de combate a las drogas, al narcotráfico y de prohibición al consumo, pues ha llegado a un nivel pues, que tú calificas como insostenible. Dices que se requiere otro tipo de respuestas que permitan romper el círculo vicioso, prohibición, mercado negro, corrupción, violencia. ¿Qué opinión tienes de lo que se va a discutir mañana en la Corte? Bueno, yo creo que es histórico, es trascendente que mañana el ministro Saldívar presente una ponencia en la cual pues, los miembros de la sala habrán de definir el tipo de país que queremos, un país de libertades, un país con una sociedad que pueda decidir y que pueda apostarle a hacer valer los derechos de libertad que tiene y un Estado que tenga capacidad de regular y de hacer que valga la ley. Yo creo que ese es el país que queremos. Esa es la ponencia que tiene mañana el ministro Saldívar. Entonces, el tema de la marihuana, que es polémico, que es complejo, me parece que lo que pone en sintonía o la necesidad de que revisemos es hacia dónde queremos que vaya la sociedad. Hacia una sociedad que esté con capacidad de decisión o una sociedad que esté limitada. Entonces, dicho eso, en un tema que es tan duro, tan difícil, tan complejo como es el tema de las drogas y especialmente lo que han hecho con la carretada de dinero que significan en el ciclo de corrupción y violencia que tú comentas, pues es una forma de pensar de manera diferente nuestro destino, ¿no? No seguir como el hámster que está en el mismo problema, sino poder pensar las cosas de manera diferente. No es una bala de plata, pero me parece que es un buen inicio, Pascal, de pensar cómo arreglar el problema de violencia que tenemos. También tengo la línea telefónica para hablar de este mismo tema al abogado Andrés Aguinaco, quien diseñó el litigio de amparo presentado ante la Suprema Corte por parte de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. Andrés, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Pascal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué expectativa tienes de esta discusión el día de mañana? Bueno, realmente somos optimistas de la decisión de mañana. En la Suprema Corte están algunos de nuestros más importantes juristas. Confiamos en su solvencia intelectual y moral. El día de mañana realmente los ojos de todo el país van a estar puestos sobre la Suprema Corte y mañana podrían hacer historia. Podrían hacer historia como defensores de la dignidad humana, de la Constitución y de los derechos humanos, o bien también pueden hacer historia en el sentido regresivo y situarse en el lado equivocado de la historia y defender un régimen fracasado y que ya nos ha costado demasiado a la sociedad mexicana. Ahora, creo que hay que aclararle al auditorio que aún siendo positivo y aún representando un avance, un voto a favor de esto, solo implicaría de momento la posibilidad de que 4 personas puedan ya sea consumir o sembrar la marihuana. Es así, ¿verdad, Andrés? Y de manera directa serían 4 personas. Pero una resolución de la Corte y una resolución de la Corte de una materia así y de esta relevancia realmente va a permear las decisiones de todo el Poder Judicial. Aunque no es obligatoria para los tribunales y juzgados del país, sí los orienta. Y cuando es la Corte la que da el paso hacia adelante, pues los demás empiezan a seguirla. Entonces sí es primero esas 4 personas, pero así empieza a cambiarse todo el sistema jurídico y yo, no me cabe duda, oyendo ahorita también al senador Armando Ríos Peter, que el Congreso también está tomando nota y esto podría significar abrir la puerta para que se legislara en la materia de una forma alternativa. Ahora, tenemos entendido que existe la posibilidad, Andrés, de que este tema que está de momento en la primera sala pudiera ser abordado por el Pleno, ¿es correcto? Bueno, eso se ha discutido. Algunos detractores del proyecto quieren que se discuta mejor en el Pleno porque creen que van a tener un ambiente más favorable para ponerse al proyecto. Yo lo que te diría es que es poco probable que se vaya al Pleno. Lo más seguro es que se resuelva mañana por la sala. Sí. Y hacen bien porque los ministros de la primera sala son ministros de primer nivel y que ya estudiaron el asunto plenamente. Bueno, en caso de quedarse en esta primera sala, ¿tú crees que se agota la discusión el día de mañana? Bueno, la discusión no se agota nunca, pero en algún punto tenemos que tomar una decisión. Históricamente, en asuntos de mucha trascendencia, toma más de una sesión discutir el asunto. Sí. Entonces, sí hay una posibilidad real de que no terminen mañana y que continúen las siguientes semanas. Pero bueno, son temas muy complicados y hay que dar la oportunidad a los ministros de discutir entre ellos plenamente el asunto y pues no presionarlos demasiado con el tiempo.
Pues muy bien, Andrés Aguinaco, seguiremos por supuesto muy de cerca esta discusión y ojalá podamos mantenernos en contacto para tener tu reacción, cualquiera que sea el fallo el día de mañana. Encantados. Gracias Andrés Aguinaco, el abogado de Smart, quien llevó pues todo este litigio que concluye en la Suprema Corte y como decíamos al principio, podría ser un día histórico mañana en caso de que se resuelva favorablemente este amparo. Armando Ríos Peter, en tu artículo en Excelsior tú vas más allá de la marihuana. Dices que este esquema, que me imagino tendría que pasar por un proceso legislativo, debiera ir hacia la despenalización de otras drogas. Hablas de tu estado, del estado de Guerrero y el problema que está significando en este momento el consumo de amapola, el creciente consumo de amapola por la nueva demanda de heroína en Estados Unidos. ¿Crees que sería una buena idea ir más allá de la marihuana? Bueno, yo creo que el debate de mañana, en la pregunta que tú le decías al abogado Aguinaco, se relanza un debate que ya lleva tiempo, pero que adquiere un nuevo oxígeno, una nueva dimensión cuando se involucra la Corte. Y me parece que hay que pensar el tema de la marihuana en sus dimensiones económicas, en su concepto integral, en la sociedad y el Estado que queremos, pues no solamente en ese tema. Hoy el Estado de Guerrero es el principal productor de goma de opio del país, uno de los principales introductores de goma de opio ilícito a los Estados Unidos. Yo ponía un ejemplo, el tema de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, retomando el informe del grupo de expertos de la Comisión Nacional Interamericana de Derechos Humanos, habla de un quinto camión en el cual pues posiblemente había droga que iba de Iguala a Chicago. De esa dimensión es el problema de un lugar pues que recibe este tipo de producto, que es parte de una geografía que no tiene otro tipo de opciones de desarrollo, donde hay pobreza, donde hay desempleo. Bueno, pues hay que apostarle a repensar el tema de las drogas y creo que meter el tema de la goma de opio, obviamente con un gran aireo, con una discusión, es fundamental. Ahora, tú te refieres también a este espacio internacional de discusión y lo dices en tu artículo, Estados Unidos padece cierta bipolaridad, pues porque sí, por un lado se legaliza la droga en varios estados para fines medicinales o incluso lúdicos, pero al mismo tiempo se mantiene a nivel federal en ese país y, digamos, como una exigencia hacia el resto del mundo el combate a la droga que ha propiciado, pues lo que sabemos, pues sí, entorno de violencia en México. Desde la época de Reagan ellos declararon la guerra a las drogas, plantearon una serie de marcos de comportamiento para los países. Ello se incrementó recientemente y ha pues, generado una dinámica muy compleja de lucha contra las drogas en este país, que ha generado violencia, que ha generado muerte. Nos critican por las violaciones de derechos humanos, nos quitan recursos por la iniciativa Mérida, que no importa, pero es un ejemplo muy puntual, y por el otro lado tienen 20 estados que están legalizando. Bueno, pues es una bipolaridad que no podemos permitir y nosotros tenemos que tener una discusión también interna, ¿no? Te lo pregunto si, te pregunto si se puede avanzar en esto sin tomar en cuenta esta dimensión internacional. No, yo creo que tenemos que tomarla como una dimensión internacional para que se pueda avanzar, pensarla como un esquema individualizado solamente como Estado. Pues si tenemos un mercado que produce y otro que demanda, pues hay que verlo como parte de un mismo problema. Y yo creo que ahí es donde hay que poner los puntos sobre las IES en el debate con un país, repito, pues que tiene un doble discurso y en el cual pues el problema sigue siendo el mismo, es un problema de salud, es un problema de muchos miles de millones de dólares que terminan generando pues violencia en el caso nuestro y también de aquel lado pues un problema de salud grave. ¿Qué le dirías a quienes piensan que en México conviven dos tipos potenciales de consumidores de marihuana, unos informados, educados y otros quizá menos informados, menos educados? ¿Crees que un esquema de liberalización tendría los mismos efectos en uno y otro grupo? Pues mira, en ese tipo de sociedad lo que hay que tener es un Estado que resuelva esa dualidad, esa disparidad, esa grave diferencia social que tenemos. Un Estado que provoque una dinámica de información y que garantice una ciudad donde no tengamos ciudadanos de primera y de segunda, ciudadanos desinformados y ciudadanos informados. Yo creo que el planteamiento de mañana es sociedad informada y un Estado que sea proactivo, no solamente para informar, para garantizar, sino para hacer que la ley se cumpla. Y la ley tiene que cumplirse no solamente en lo que aquí se plantea, sino que haya un Estado pues capaz incluso de informar y de canalizar
el tipo de condiciones para que la gente pueda decidir. Finalmente, ¿qué piensas de quienes tienen una opinión contraria, que se crearían más problemas de los que se resolverían, que realmente no se resolvería la violencia porque los grupos criminales han diversificado su actividad, secuestran, extorsionan, es decir, la droga no es su única actividad? Y bueno, creo que habría que tomar en cuenta que hay esas voces en México, pero también Guatemala acaba de elegir a un presidente que está terminantemente en contra de despenalizar. Mira, yo te diría que es totalmente válido que haya dudas, que haya inquietudes. Esto no es una bala de plata, como yo te decía. Creo que hay un error de cómo se ha construido el debate. Esto es un elemento, un instrumento de construir un nuevo momento del Estado mexicano, con una sociedad más informada, con un Estado capaz pues de hacer que la regulación y la ley se cumpla, pero sobre todo con la posibilidad de salirnos de esa rueda que estamos como hámster, ¿no? Tenemos un problema de violencia, de corrupción, digamos, de ausencia de crecimiento en este tipo de regiones, y estamos como el hámster dando vueltas en la misma rueda y no encontramos soluciones a los problemas que tenemos. Creo que esto abre la oportunidad de debatir, de discutir y sobre todo de encontrar una nueva ruta. Armando Ríos Peter, muchas gracias.